Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a realizar un análisis comparativo entre números racionales y números irracionales. ¿Cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias? Previamente, necesitamos ubicar el campo de los racionales y de los irracionales en un mapa, de acuerdo, de clasificación general de los números. Entonces, acá yo tengo un mapita, ¿ok? Donde vemos pues de que acá figura el conjunto de los naturales, que es el más pequeño, un conjunto un poco más grande, que es el conjunto de los enteros, uno más grande, que es el conjunto de los racionales, y de manera disjunta a los racionales tenemos el conjunto de los irracionales, los cuales juntos con lo anterior conforman el conjunto de los reales. Profesor, ahí nomás queda, no, la historia no queda ahí. En realidad hay un conjunto un poco más grande, mejorado o mejorado respecto de los reales, denominado complejos. O sea, este estudio, ¿de acuerdo? Este estudio lo vamos a realizar, lo vamos a profundizar en álgebra y vamos a observar de que es muy importante conocer la nomenclatura de este campo de complejos. Por ejemplo, en matemática 4, ¿no? Cuando ya usted está en la universidad, va a trabajar, por ejemplo, las famosas ecuaciones diferenciales ordinarias. Y hay un tipo, ¿de acuerdo?, en donde nosotros vamos a observar claramente, ¿no?, la presencia de la nomenclatura que tendría los números complejos, ¿no? Que en esta ocasión le voy a dar un adelantito nada más, sería un A más BI, ¿ya? Es un A más BI. Entonces, este es un adelantito de lo que más adelante vamos a ver. Bien. Entonces, profesor, en lo que nosotros nos vamos a centrar es en este y nos vamos a centrar en este. Claro que sí, solamente en estos dos. Ahora, ¿cuáles serían sus semejanzas y cuáles serían sus diferencias? Entonces, para ello, voy a necesitar un espacio vacío, acá, para comenzar a realizar estas operaciones. ¿Ya? Vamos a comenzar a realizar. Entonces, o estas comparaciones, no son operaciones, son comparaciones. Entonces, yo voy a poner acá, ¿de acuerdo?, el campo de los números racionales, que se va a simbolizar simplemente con una Q. Y por este ladito de acá voy a colocar al campo de los irracionales. Ahí está. Racionales, irracionales. Listo. Por este lado de acá voy a colocar semejanzas. Semejanzas. Y por debajo voy a colocar diferencias. Listo. Entonces ya está. Entonces estamos haciendo claramente un cuadro de doble entrada en el cual podemos comparar, ¿no? Cuáles serán sus semejanzas, cuáles serán sus diferencias, tomando en cuenta estos dos campitos, ¿no? Entonces está así. ¿Listo? Y listo. Perfecto. Ahora, ¿cuáles serán sus semejanzas? O sea, ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, lo que tienen en común, ¿de acuerdo? Lo que tienen en común es de que van a tomar forma de números, de números decimales, ¿ya? O sea, son números que poseen coma dentro de su desarrollo. O sea, vamos a notar presencia, ¿de acuerdo?, de decimales. Como este es para ambos, voy a jalarlo así, ¿ya? Así. Presencia de decimales para ambos. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, si este es el parecido, o sea, si este es el parecido, ¿cuál será la diferencia? Bueno, eso lo vamos a denotar después de la segunda semejanza, ¿de acuerdo? Entonces, como segunda semejanza, nosotros podemos decir que tanto los racionales
como irracionales se pueden expresar en fracciones, ¿de acuerdo? Se pueden expresar en fracciones. Ambas se pueden expresar en fracciones. Pero tienen una peculiaridad. Los racionales, ¿de acuerdo? Se pueden expresar en fracciones usando la teoría de la fracción generatriz, ¿de acuerdo? Que es un tema que vamos a ver hoy día. Mientras que los irracionales utilizan la teoría de la fracción continua, ¿de acuerdo? Entonces, ambos se pueden expresar en forma o en función de fracciones, pero con el detalle de que los racionales utilizan una teoría relacionada a la fracción generatriz y los irracionales utilizan una teoría relacionada a la fracción continua. Entonces, básicamente, estos son los parecidos, ¿de acuerdo? Primer parecido y segundo parecido. Ahora, vamos a denotar cuáles son, pues, las diferencias que van a tener entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, la diferencia sería que los racionales tienen periodo y los irracionales no lo tienen, ¿de acuerdo? Sí tienen periodo y no tienen periodo. Profesor, ¿a qué se refiere con periodo? ¿No? ¿A qué se refiere con periodo? Yo me refiero a periodo, ¿de acuerdo? Me refiero a periodo a una situación que se hace repetitivo, ¿no? ¿De acuerdo? Algo que se hace repetitivo. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, yo puedo colocar, en función de los números, puedo colocar 5,78, 78, 78, 78, 78, y puedo continuar de esta manera, ¿no? Entonces, yo puedo predecir que el número que sigue es un 7 y el número que sigue es un 8. O sea, existe la posibilidad de realizar una predicción, ¿de acuerdo? Mientras que un elemento que, por ejemplo, no tiene periodo, ¿de acuerdo? Sería, por ejemplo, el famoso número pi, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted detalla el valor de pi, ¿no? Así de manera escrita en forma de decimales, ¿qué es lo que tiene? Tiene que es 3,14, 16, y la verdad es que ya no me acuerdo qué valores más, porque los valores cambian, ¿no? Drásticamente. O sea, hay mucha variabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, no observamos una periodicidad, ¿no? No observamos algo que se repite. Entonces, en esta parte, ¿qué pasaría? No es posible una predicción. Claro que no. Usted no puede detallar que después de este 6 vendría un 5 o un 4. No lo puede predecir a menos que lo memorice, pero una predicción no es una memorización. Entonces, básicamente esa es la diferencia. ¿Y dónde podemos detallar esto? O sea, ¿dónde podemos detallar este tipo de clasificación, ¿no? O sea, tenemos racionales, tenemos irracionales, ¿no? Tenemos racionales, irracionales. El primer tipo tiene periodo, el segundo no. Pero aparte de esto, hay una clasificación que se nos ha hecho presente pues de que nosotros estamos en primaria. Entonces, vamos a recordar un poquito de esta clasificación, ¿de acuerdo? Entonces, bacán. Entonces, si nosotros estamos hablando de clasificación, yo voy a colocar esto. Voy a colocar primero la clasificación de los racionales, ¿no? Que precisamente no es una Q tal como estamos viéndolo, sino que es una Q con una línea, ¿no? En este sector, y le da un tono diferente, ¿no? Ahí está. Es una Q con una raíz interna, ¿ya? Igual que los reales no es simplemente R, sino con una rayita acá, ¿no? O sea, son detalles, son detalles. Bien, entonces, estos racionales, ¿de acuerdo? Estos racionales se pueden clasificar, ¿de acuerdo? En primer lugar, en dos secciones. Y esto tiene que quedar clarito. ¿Cuáles son las dos secciones en las que se puede
realizar una división. Se puede realizar una distinción entre números no fraccionarios y lo que representa a los números fraccionarios. ¿De acuerdo? Entonces, los números racionales tienen dos partes en realidad. Números no fraccionarios y números fraccionarios. ¿De acuerdo? Estos nombres tienen que quedar claros para poder ubicarlo en nuestro mapita. Ahora, ¿cuál es sobre el cual nosotros vamos a realizar una clasificación más profunda? La clasificación más profunda lo vamos a realizar sobre esto. O sea, sobre los números fraccionarios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es esta parte de los números fraccionarios los que poseen lo siguiente. Ya van a poseer lo siguiente. Observe, por favor. Van a poseer a los decimales exactos, van a poseer a los decimales periódico puros y van a contener a los decimales, voy a poner acá decimales periódico mixtos. Listo. Entonces, yo sé que estos nombres se nos hacen pues muy, estos nombrecitos se nos hacen muy conocidos porque como había mencionado hace unos instantes, estos términos nosotros los manejamos pues desde la primaria, que son los decimales exactos, los decimales periódico puros, los decimales periódico mixtos. Pero esta clasificación, ¿a quién le pertenece? Justamente a la parte fraccionaria. O sea, profesor, los racionales, no todos los racionales son parte fraccionaria. Pues no todos, no todos. Y usted se puede dar cuenta en este gráfico que tenemos acá, ¿no? En este grafiquito. Por ejemplo, los racionales es este conjunto, ¿no? De filo blanco, ¿no? Que tenemos en este sector, ¿no? O sea, acá hay un conjunto de filo blanquito, ¿no? Que he puesto por este lado, ¿ya? Y que está simbolizado con Q, que dice racional. Eso es todo esto. Entonces, ¿dónde estaría, de acuerdo? ¿Dónde estaría la parte fraccionaria? Bueno, la parte fraccionaria sería esta. La parte fraccionaria sería esta. Vamos a poner acá, vamos a pintar. Es el contorno. Esta es la parte fraccionaria. Esto de acá es la parte fraccionaria, o sea, el contorno, ¿no? Ahí está, estamos pintando. Ahora, hay una parte que está quedando, ¿no? Sin pintar, ¿no? Al cual nosotros vamos a pintarlo de color naranja. Esta parte que estoy pintando de naranja, ¿qué representa? Está representando justamente a la parte no fraccionaria. Lo de naranja está representando a la parte no fraccionaria. Y la parte de rosado está representando a la parte fraccionaria. ¿Y por qué esta parte será no fraccionaria? Porque justamente, como verá, está conteniendo a los enteros, ¿no? Y evidentemente a los naturales. Es por eso que esta parte es parte no fraccionaria. Y esta parte que está de rosado sería pues la parte fraccionaria, la cual contiene la clasificación de los decimales, ¿no? Decimales enteros, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Entonces ya más o menos hacemos esa ubicación, ¿no? Ya nos estamos ubicando. Muy bien, entonces solamente nos vamos a centrar en este momento en la clasificación de los decimales. Ya sabemos que le pertenece a la parte fraccionaria. Y en esa parte fraccionaria tenemos estos tres tipos, ¿no? Decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Ahora, para poder comprender estos números, vamos a colocar ejemplos para cada uno de ellos. Por ejemplo,
un ejemplo de decimal exacto sería 0,75. Voy a colocar un ejemplo de periódico puro. Puedo poner 0,75, aprovechando el ejemplo. Y para decimal periódico mixto, voy a colocar un 0.175757575. Listo. Entonces, estamos usando en realidad cifras similares, ¿no? Estamos usando cifras similares, pero obviamente, de acuerdo a la clasificación que nosotros estamos optando, tiene ciertas variaciones, ¿no? Hay una variabilidad ahí. Ahora, ¿por qué se le dice exacto? Se le dice exacto porque detrás del punto o coma, ¿no? La mayoría de veces se usa coma. Hay una cantidad exacta de cifras. Por ejemplo, acá hay exactamente 2 cifras. La cifra 7 y la cifra 5, y después de eso no hay más. En el periódico puro, ¿de acuerdo? Vemos que se repite 75, ¿no? Y da la posibilidad de predecir que el siguiente valor es 7 y el que sigue 5 y el que sigue 7 y así sucesivamente. Pero hay una repetición pura, ¿no? Esto de acá es simbolizado de esta manera. Simbolizado como 0.75, ¿de acuerdo? Con un sombrerito, ¿ya? Y esto es lo mínimo que nosotros tenemos que comprender, porque en realidad esta idea se profundiza mucho más. Entonces, llegamos a lo que son los periódicos mixtos. A diferencia del caso anterior, que hay una repetición pura, acá hay una repetición, 75, 75, 75, 75. Pero antes de llegar a esa pureza, pasamos por un elemento que no se va a repetir, que es el 1, que ha aparecido una sola vez y que no ha vuelto a influir en lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo representar esto? Puedo representarlo como 0.1, que es el que no se ha vuelto a repetir, y luego de ello el 757575 para simbolizar que es el 75 el que se repite. Voy a poner un sombrero en la parte superior de él. Entonces, estas son las simbolizaciones para no estar escribiendo pues estos números de forma extendida. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Porque obviamente nosotros debemos tener un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo este rollo? El objetivo es encontrar pues la generación, la fracción generatriz. Voy a poner acá. Acá nosotros necesitamos lograr determinar la fracción generatriz. Ese es el objetivo. ¿Y qué cosa es la fracción generatriz? Y este concepto tiene que quedar clarito, ¿eh? Este concepto tiene que quedar muy bien marcado. ¿Qué es una fracción generatriz? Para empezar, es una fracción irreductible. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver ese detalle. Es una fracción irreductible que efectivamente genera el valor del decimal, ¿no? Especificado. O sea, el objetivo en esta primera parte, ¿de acuerdo? En esta parte inicial es determinar cuál es la fracción irreductible que va a generar justamente el valor de 0.75, el valor del 0.75 con sombrerito, el valor de 0.175 con sombrerito en 75. ¿Cuál es esa fracción que genera ese valor? Y ese nombre, ¿de acuerdo? Al cual vamos a bautizar, ¿no? A esa fracción es justamente la fracción generatriz. Y en realidad, este es sumamente sencillo, ¿eh? ¿Por qué, profesor? Porque, por ejemplo, este de acá, este primerito, no nos causa mayor problema en realidad. Los casos interesantes están en el DPP, decimal periódico puro, y en el DPM, que es el decimal periódico mixto. O sea, la parte interesante está ahí, ¿de acuerdo? Profesor, ¿cómo se trabaja esto? Muy fácil. Se trabaja de la siguiente manera. Si nosotros vemos que hay una repetición, ¿no? De forma continua, entonces yo voy a tomar solamente esa parte que se repite y lo voy a dividir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entre una determinada cantidad de 9, dependiendo de la cantidad de cifras que hay, ¿no? O sea, por este 7 colocaré un 9 y por este 5 voy a colocar un 9.
Entonces, de esa manera yo lograría pues el 75 entre 99, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿lo que acabo de conseguir será la fracción generatriz? Lo que tenemos acá no es la fracción generatriz. Profe, ¿por qué? Porque a 7,5 tú le puedes sacar tercia, tienes 25, y al 9,9 le puedes sacar tercia y obtienes 33. O sea, es posible una simplificación. Y la fracción generatriz que habíamos dicho que era una fracción irreductible. Y por lo tanto, si es irreductible, no se puede simplificar. Profesor, este sí se puede. Ah, entonces esta todavía no es la fracción generatriz. Profesor, entonces simplifiquemos. Ya, ok. Tercia, 25. Tercia, 33. Listo. ¿Será posible alguna otra simplificación? Claro que no, ¿no? Porque este tiene quinta y quinta, y este tiene tercia y onceava, ¿no? Entonces no, ya no es posible más simplificaciones. Entonces yo recién puedo detallar que esta va a ser mi fracción generatriz. Recién, fracción generatriz. Recién lo puedo detallar. Entonces, esto puede venir de repente en una parte teórica, ¿no? De repente, y muchas veces caen los alumnos, ¿no? Ponen, determine verdadero o falso según correspondan, y te ponen, ¿cómo se llama? Como alternativa A, 75 entre 99, es la fracción generatriz de 0,757575. Entonces los alumnos ya saben que tiene relación y ponen al toque verdadero, pero se olvidan que la fracción generatriz en realidad, ¿qué cosa es? Es una fracción irreductible. Entonces no se olvide de eso. Ahora, el siguiente es el famoso decimal periódico mixto, que tiene una parte que no se repite, ¿no? Que en este caso voy a eh, tocar con azul, ¿no? Ahí está. El 1 es el que no se repite. ¿Y a qué se da igual esto? ¿A qué se da igual? Esto es muy sencillo en realidad. Lo único que tiene que hacer es colocar todo lo que está detrás del punto, 175, y voy a restar la parte que no se repite. ¿Quién no se repite? Entonces no se repite el 1. No se repite el 1, no se repite. Por eso lo estoy restando, porque yo quiero eliminar aquella parte que no se repite. Ahí está. ¿Y esto entre cuánto? Esto, y habíamos dicho, por cada cifra que está debajo del sombrero toco un 9. Profesor, el 7 está debajo del sombrero. Ah, ponle 9. El 5 está debajo del sombrero, ponle 9. Profesor, el 1 no tiene sombrero, entonces ponle 0. Por cada cifra que no tiene sombrerito, vamos a colocar un 0. Esto es una explicación de manera muy simplifista, ¿no? Lo más sencillo, ¿no? Pero en realidad esto tiene un sentido más profundo. ¿Cuál es el sentido de un mixto? Yo voy a poner acá. Un mixto se le dice mixto, ¿por qué? Porque posee decimal exacto y también decimal periódico puro. O sea, por eso se le dice mixto, así como un ceviche mixto, que no solamente viene ceviche, sino también viene chicharroncito, ya, igualito, ¿no? Acá este es un mixto, ¿no? ¿Y dónde está la parte decimal exacta? Justamente el 1, que no tiene sombrero, está representando la parte exacta. Y la parte exacta, ¿cómo lo represento? Acá, al menos en este tipo de operaciones, colocándole cerito. ¿Y cómo represento la parte pura? Colocándole por cada cifra un 9. Y se acabó. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Esto me va a quedar como 174 entre 990. ¿Listo? Se acabó la historia. Profesor, ¿esto será la fracción generatriz? No, porque si usted puede comprender, usted puede percatar, sacándole mitad en la parte superior, me doy cuenta que inmediatamente abajo también puedo sacarle mitad. Entonces, la fracción generatriz es una fracción irreductible, entonces se tendría que simplificar hasta el punto en el que ya no se pueda simplificar más, ¿no? Entonces, voy a poner así, ¿no? Igual, ya, igual. La mitad, si saco mitad, sería 87, entre, si calculo mitad, en esta parte sería 495, ¿no? 495. Ahora, en la parte superior tengo tercia, en la parte inferior también tengo tercia.
¿no? Profe, ¿cómo se da cuenta? Obviamente sumando las cifras, ya sabemos, ¿no? 8 más 7 es 15, tiene tercia. Y acá 9 más 4 más 5, 18, tiene tercia. Entonces tendría que calcular tercia y tercia, ¿no? Tercia de 87, ¿cuánto sería? Sería 29, ¿no? Y tercia de 495 sería 1, 5, 9, si no me equivoco. 1, 5, 9. A ver, sería tercia. Sí, está bien. 1, 5, 9. Entonces, acá ya vemos pues que ya no es posible más simplificaciones, ¿no? Ya no es posible más simplificaciones, entonces recién podríamos detallar que esta vendría a ser mi fracción generatriz. Profesor, por cierto, para ya no olvidarme o para recordar, ¿cómo se trabajaba esto? Ya, esto es fácil, ¿no? Todo lo que está detrás de esto, entre 100, ya se sabe, ¿no? 75, ¿no? 65. Y si usted se da cuenta, por cada cifra, ¿qué le está tocando? 0, 0 prácticamente. O sea, una manera de guiarse. Si hubiera habido 3 cifras, acá hubieran habido 3 ceros. 4 cifras, 4 ceros, ¿no? O sea, la cantidad de ceros está obviamente relacionado, ¿no? Con la cantidad de cifras que pertenecen al decimal exacto. Entonces, esto es lo elemental que nosotros hemos trabajado desde la primaria. Ahora, vamos a ponerle un gradito más de complicación. ¿En qué sentido? Tampoco tanto, ¿eh? Vamos a, por ejemplo, complicar un poquito esto. Si yo ahora coloco, un ejemplo, en vez de 1,75, 0,75075, coloco 1,757575. Y yo le pido, determine la fracción generatriz. ¿Cuál será el valor de la fracción generatriz para este ejemplo? Entonces, una pequeña corrección en este sector, no era 159, ¿no? Al momento de que le saqué, calculé tercia, sino era 165, un error de cálculo que ya ha sido corregido. Muchas gracias por estar atentos. Entonces, bien, en este sector yo estoy solicitando el valor de la fracción generatriz de 1,757575 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar la parte entera de la parte decimal. Entonces yo tendría 1 más 0.757575. Así. O sea, estoy separando la parte entera, que es la parte entera la que está antes de la coma, y la parte decimal, lo que está después de la coma. Entonces, vamos a transcribir ahora su forma reducida, para no colocarlo como 75, 75, 75, sino como simplemente 75 con un sombrero, indicando de que esto pues va a continuar, ¿no? Ahí está, ¿no? 75 con sombrero. Ahora, esta parte de 0,75 vamos a aprovechar, ¿de acuerdo? El resultado que hemos obtenido, porque justamente estamos obteniéndolo de un cálculo anterior, ¿no? Mira, 0,75 con sombrero, ya conocemos su valor que es 25 sobre 33, ¿no? Entonces, esto sería, entonces, finalmente, 1 más 25 entre 33. Y lo que estamos observando a continuación sería una fracción, un comportamiento de fracción mixta, ¿no? Un comportamiento de fracción mixta. Pero en resumidas cuentas, su cálculo es bastante sencillo. Lo que está en la parte inferior 33, se repite, 33. Luego, este 1 por 33 más 25 iría en la parte superior. 1 más 33, 33, más 25 sería 58. Observamos que no hay más no hay más simplificaciones porque la parte superior no tiene tercia ni tampoco tiene onceava. Entonces, esta sería pues finalmente la fracción generatriz de este valor. Muy bien. Entonces, en definitivas, los modelos que nosotros hemos aprendido, ¿no? Tenían como parte entera 0, ¿no? Recordad que la parte entera es lo que está antes de la coma, ¿no? Y tenían parte entera 0.
a lo que muy pocos a veces están dejando, muchos se dejan pasar por alto y muy pocos se percatan, es cuando la parte entera es diferente de 0, o sea, cuando toma, en este caso toma un valor 1, pero así como fue 1, pudo haber sido P5, pudo haber sido 8, ¿no? Cualquier valor entero. Entonces, hay que tomar en cuenta que este tipo de operaciones se trabaja de esta manera, ¿no? Este tipo de forma se realiza con este procedimiento en la que tenemos que separar parte entera de parte decimal, y eso es muy importante. Y lo mismo, pues, para los decimales periódicos mixtos, y lo mismo, ¿para quién? Para los decimales exactos, ¿no? O sea, separar la parte entera de la parte decimal es un movimiento fundamental. Ahora, antes de profundizar el conocimiento de la fracción generatriz, porque en realidad lo que hemos visto solamente es la introducción mínima necesaria que tenemos que manejar, ¿de acuerdo? Es solo la introducción. Vamos a hablar un poquito de lo que son los irracionales, que es un campo pues bastante interesante. Entonces, vamos a borrar esta parte. Entonces, ya hemos hecho un pequeño recordar de lo que son los números racionales. Ahora lo que vamos a hacer es hacer menciones detalladas de lo que son los irracionales, ¿no? Irracionales también tiene una rayita, ¿no? Todos estos numeritos tienen una rayita al costado, ¿no? Le dan un sentido así como de sombra, ¿ok? Ahora, así como para racionales existe una primera clasificación de fraccionarios y no fraccionarios, acá yo tengo también su clasificación. Profesor, por cierto, ¿dónde estaban los irracionales? Ya me olvidé. Los irracionales se encuentran en esta región. Miren, ahí está. Racionales y los irracionales están de amarillo. O sea, son disjuntos. Tienen también números que tienen comitas, pero están disjuntos. Y ahorita vamos a ver ese detalle para que no cometamos errores. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Los irracionales tienen dos clasificaciones que aparecen en pocos textos en realidad, ¿sí? Pero se puede entender como eh, que, irracionales notables, y iba a poner primero generados, ¿no? Pero generados lo voy a poner acá. Y los generados. Ahí está. Listo. Entonces, estas son las dos clasificaciones, irracionales notables y los irracionales generados. ¿Qué son los irracionales notables? Notables es cuando algo es muy conocido, ¿no? Ya es demasiado notorio, ¿no? O sea, lo miras y lo reconoces. Y el primero de ellos es el famoso pi. O sea, el pi es el irracional que nosotros más utilizamos en realidad. Lo usamos en geometría, lo usamos en trigonometría. Pero así como existe eso, también existen irracionales muy interesantes, como por ejemplo el número de Euler. El número de Euler, ¿de acuerdo? Es usado en los logaritmos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hablado un poquito de lo que ya son logaritmos, ¿ok? Los logaritmos de un número en determinada base. Pero si esta base toma el valor de e, que es el número de Euler, este logaritmo se convierte en un logaritmo natural. O sea, ya no es log, sino ln, logaritmo natural. O sea, ¿por qué? Porque es un logaritmo en base, ¿no? También es conocido como número neperiano, ¿eh? Usado mucho en lo que son matemáticas, ¿de acuerdo? Muy interesante. Luego también tenemos al número phi, que también es conocido como el número de oro, ¿no? Y es un número irracional notable utilizado para los dibujantes que hacen, ¿de acuerdo? Realizan en su arte el dibujo de rostros, ¿no? Y para que el rostro sea armonioso, tiene que tener proporciones, ¿no? En donde interviene justamente este número. Profesor, ¿a qué es igual este número? Bueno, en primer lugar, el valor de E, ¿ya? El valor de E es un valor que está entre 2 y 3. Es mayor que 2,
y es mayor que 3. Aproximadamente es un 2,71 y así toma muchos valores más. Al igual que el pi, ¿no? El pi también lo que conocemos es que es 3,14 y después toma muchos otros valores, el valor de e igualito. El valor de e es mayor que 2, menor que 3, entonces 2,71 y toma muchos valores más. Este valor phi, ¿a qué es igual? Este valor phi es raíz de 5 menos 1 entre 2. ¿De acuerdo? Raíz de 5 menos 1 entre 2. Yo, sinceramente, no me acuerdo mucho así de forma extendida. Yo me acuerdo del número phi de esta manera. Y una vez que ya lo tengo ahí, lo que hago es tomar mi calculadora y darle el valor respectivo, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Voy a tomar la raíz de 5. La raíz de 5, le voy a restar 1, ¿no? Y si tuviera de repente una calculadora científica, podría hacerlo mucho mejor, ¿no? Lo podría hacer mejor. Bueno, entonces lo dejo a su criterio. Raíz de 5 es 2, ¿no? 2, y tanto, menos 1 quedaría 1, y tanto, entre 2 quedaría algo de muy próximo a 0,5, pero no es exactamente 0,5, ¿no? Entonces, son valores interesantes. ¿Qué son estos? Son los irracionales notables, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, esa es la primera clasificación. Yo veo estas simbolizaciones y ya sé que se trata de un irracional. ¿Cuál era la característica del irracional? La característica era que no tenían periodo. O sea, detrás de su punto y su coma existía una secuencia de números que no presenciaban pues una periodicidad, ¿no? Profesor, ¿y cómo sería pues en el caso de los generados? ¿Cómo sería el caso de estos irracionales? Bueno, se le dice generados, ¿sabe por qué? Porque se generan o se crean a partir de una operación. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si nosotros calculamos raíces, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada de un número que no tiene raíz exacta, el resultado, lo que vamos a obtener, es un número irracional. Por ejemplo, acá no es ni 2 ni 3, ¿no? Porque 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, el 5, ¿cuál sería? Sería 2, y algo, ¿no? Y acá ya se está generando un número irracional. Lo mismo ocurre pues con raíz de 7, ¿no? Lo mismo ocurre con la raíz de 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los irracionales tienen dos tipos, ¿no? Notables y generados. Ahora, el entender estos generados es pues un capítulo muy interesante que también vamos a trabajar. ¿Cómo identificarlos? Son herramientas muy interesantes y a la vez muy necesarias.